Primeramente bendigo el nombre de Dios con todo mi corazón por esta preciosa oportunidad que me concede nuevamente de hacer uso de su santa palabra. Es un privilegio, como lo hemos dicho de corazón, el poder pararnos en este lugar y hablar en nombre de Dios, traer mensaje de Dios. Por eso siempre decimos que no lo hacemos en nuestro propio nombre, y es verdad, sino en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Hablaré acerca de un tema que quizá, a diferencia del tema anterior que fue acerca del perdón y que dijimos que se mencionaba con cierta frecuencia, tal vez de este tema se habla poco. Pero creo, ya que nos consideramos guiados por el Espíritu de Dios, que es necesario y por lo tanto que será de bendición para la Iglesia del Señor. El título es el siguiente: disfruta de los beneficios de hacer un pacto con Dios. ¿Qué cosa es un pacto? Correcto. Es un contrato, es un acuerdo, es un convenio, es una combinación de promesas y obligaciones entre dos o más personas o entidades. Eso es un pacto. Nosotros los cristianos estamos bastante bien relacionados con el término, ya que a través de toda la Biblia descubrimos que la relación entre Dios y su pueblo está descrita de esa forma, con un pacto. Así está descrita la relación de Dios con su pueblo. Un pacto. Esta palabra aparece por primera vez en Génesis 6, 18, y de allí se extiende hasta el Nuevo Testamento, donde Dios hizo un nuevo pacto con el género humano a través de Jesucristo. Un pacto. Abraham. Recordamos a Abraham, ¿verdad? ¿Qué figura? Dios hizo pacto con Abraham. La promesa fundamental del pacto con Abraham es esta: yo seré tu Dios y el Dios de tu descendencia. Qué promesa más corta, pero qué hermosa, qué abarcante y cuántas implicaciones encierra. Cuando Dios le dice, yo seré tu Dios, le está diciendo al mismo tiempo, te voy a proteger, te voy a bendecir, te voy a cuidar, te voy a prosperar, te voy a sanar y finalmente te voy a salvar. Pero también al decirle, yo seré tu Dios, le presenta sus obligaciones a Abraham y le dice, en otras palabras, no puedes adorar, ni amar, ni servir a otro que no sea yo. Yo seré tu Dios y serás obediente a todas mis leyes y mandamientos. Este pacto
es ratificado posteriormente a Isaac y después a Jacob. Y unos cuantos años después, en una impresionante legislación, el Señor ratifica su pacto ya detallado a través de Moisés. Y así el Señor sigue ratificando su pacto hasta que anuncia a través del profeta Jeremías el nuevo pacto a través de Jesucristo su Hijo. ¡Qué pacto tan hermoso! No fue a través de un animal el sacrificio. Fue la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, quien se ofreció voluntariamente. Con su sangre selló el nuevo pacto. ¿Cuáles son las palabras del nuevo pacto, aunque no estén escritas? Jesús nos dijo, sellando el pacto con su sangre, estoy dando mi vida por ti. Estoy comprando tu perdón. Estoy dándote el derecho de estar conmigo para siempre en el reino de los cielos a cambio de tu fidelidad. Ese es el nuevo pacto. Yo creo que comprendemos generalmente el concepto, principal, central, de lo que es el pacto de Dios. Pero no nos vamos a referir a ese gran y principal pacto. Vamos a decir que Dios es un Dios de pactos, no de pacto, de uno, de ese grande y general. Dios es un Dios capaz de hacer pactos individuales, de hacer pactos personales, no un pacto con la raza humana, no un pacto con su pueblo únicamente o con su iglesia. El Señor es capaz de hacer un pacto contigo y conmigo. Y a eso es a lo que nos vamos a referir. Porque Él es un Dios de pactos. Dentro de ese gran pacto encontramos el caso de Jacob. Y lo vemos cuando sale huyendo de la ira de su hermano Esaú, a quien él le había tomado o usurpado, según él, la primogenitura. Aquel muchacho hogareño, acostumbrado al calor de la madre, a los tiernos cuidados de su mamá, le gustaba habitar en tiendas. De pronto lo vemos atravesando un desierto terrible, él solito, enfrentándose al peligro de las bestias salvajes, y después de un día que consideramos sería para él espantoso, al fin, al caer la noche, tiene que recostarse. Pero ¿cuánto tiempo le costaría a Jacob conciliar el sueño? ¿Cuántos ruidos extraños hay en la noche? ¿Cuántos aullidos de lobos tal vez? ¿O el sonido de la serpiente arrastrándose en la arena? ¿Cuántas cosas pavorosas tuvo que sufrir aquella noche? Pero al fin se duerme. Y cuando se duerme, ¡qué visión tan hermosa! Una escalera que comienza desde el suelo hasta el cielo, por la que suben y bajan ángeles de Dios, además de la voz potente y estentórea del Señor, que ratifica con él el pacto y le dice: yo seré contigo, yo te bendeciré, yo te prosperaré. ¡Qué maravillosa visión! Cuando se despierta, ya no importa que esté solo, no importan los peligros que le rodean, se da cuenta que el Señor está con él. Dice: ¡cuán terrible es este lugar! Y yo no lo sabía.
esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Y qué hace? Ya había un pacto general, grande. Pero él entiende que ese Dios es un Dios personal, que quiere también ser su amigo, así como fue amigo de su padre y de su abuelo. Y se tira de rodillas, prepara un altar y presenta su oración a Dios. Y le dice: Señor, si tú vas conmigo, si tú me prosperas, si tú me das comida, si me das vestido, si haces que regrese con bien y vea de nuevo a mis padres, tú serás siempre mi Dios. Y finalmente añade: daré el diezmo de todo lo que tú, o con todo lo que tú me bendigas. Bendito sea el nombre de Dios. Eso le nació a él. Entendió que era parte de una nueva relación con el Señor. No es el pacto grande o general, es el pacto personal. Lo que quiere el Señor que hagamos con él. Daré mis diezmos de todo lo que tú me des. ¡Qué lindo! Esa ley no estaba impuesta, no estaba escrita, pero le nació del corazón y el Señor se agrada de eso y hace pacto y lo honra con sus siervos. ¡Qué lindo! Por eso es bueno que nos decidamos a hacer un pacto con Él. Yo sé que a todos nos ha bendecido el Señor. ¿A cuántos el Señor les ha dado comida? Como hemos dicho otras veces, y les ha dado vestido, sustento para sus familias y para sus hijos. Y le ha prosperado en su trabajo y en sus relaciones y en su congregación. Y estamos colmados de bendiciones de Dios. ¿No es bueno que hagamos un pacto con Él? Es importante que lo hagamos, que nos decidamos y que le digamos: Señor, te prometo. Y prométanle lo que ustedes quieran, lo que ustedes sientan, algo, pero un pacto sólido con el Señor, un pacto personal. Y verán, disfrutarán los deliciosos beneficios de hacer un pacto con Dios. En el tiempo de Ana, la esterilidad era una desgracia. Casi como una maldición, o bueno, digamos como falta de favor divino. Porque inclusive la Escritura dice que Dios no le había concedido tener hijos a Ana. Cuánto sufrimiento, cuánta angustia y cuánta impotencia. Ahí nada se puede hacer. Dios es el único que lo decide. Después, me imagino yo, de muchos años de ayunos, de oraciones, de lágrimas, de peticiones, al fin, una de las veces que suben a ofrecer sacrificio a Gilgal, esta mujer entiende, comprende de repente la importancia de hacer un pacto con Dios. Y no se asusta ante el tremendo compromiso que encerraba aquel pacto, lo doloroso que podría serle el cumplimiento de aquella promesa. Y así, llorando ante la presencia de Dios, dice que derramó su alma ante el Señor. Le dijo: Señor, tú sabes cuál es mi petición, tú sabes cuál es mi deseo. Quiero un hijo, concédeme un hijo, Señor. Y si tú me lo concedes, lo dedicaré para ti todos los días de su vida. ¡Qué pacto! El Señor lo aceptó, el Señor la oyó, el Señor tomó su palabra e hizo su parte. Porque Ana concibió y tuvo la dicha inefable de tener un hijo y de llegar a ser madre, de tener una criaturita en sus brazos, parte de su vida, carne de su carne. Tuvo el gozo de amamantarlo, de acurrucarlo, de arrullarlo, de cantarle y de verlo crecer, de verlo